Estamos con mucho gozo y alegría celebrando en esta mañana este culto al Señor Jesucristo. Él es el digno de toda alabanza y de toda gloria, aleluya, ya que por el Señor es el que tenemos todas las cosas, la felicidad que el Señor nos da en el entorno de la familia. Él es el que la genera, amén. Esto viene del Señor, porque hay muchas familias que tienen los mismos elementos que nosotros, pero les falta Cristo, y por eso hay muchos problemas, muchas dificultades, mucha adversidad. Así que Cristo no es un ser que puede ser reemplazado en ninguna manera. Aleluya. El Señor Jesús es único, Él es el Todopoderoso y Él está con nosotros, amén. Y eso es mucho. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a entrar en la predicación de la palabra de Dios, donde en estos días hemos estado hablando. ¿Cuál ha sido el tema general de estos días? La voluntad de Dios, ¿verdad? Y para quienes de pronto se han perdido una que otra enseñanza de este tema, hemos estado hablando de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque la humanidad tiene muchas preguntas inconclusas sobre el origen de las cosas, sobre quién gobierna la vida humana y por qué los desastres, por qué las guerras, por qué las hambres. Y entonces todo este conjunto de situaciones que la humanidad no entiende le llevan a hacer conjeturas, a hacerse respuestas que no están basadas en la palabra de Dios. Entonces, nosotros hemos hablado de esto ampliamente, llevamos alrededor de 3 domingos ya con este o 4, sobre el asunto de la voluntad de Dios, y esta voluntad que es soberana y absoluta. Debajo de esa voluntad están otras dos voluntades, que es la voluntad del hombre y la voluntad del maligno, ¿verdad? Entonces uno no puede ver la historia humana fuera de esas tres voluntades que rigen el mundo humano y también pues todo lo creado. Entonces uno tiene que encasillar cualquier suceso de la vida dentro o de la voluntad de Dios, o dentro de la voluntad humana, o dentro de la voluntad del maligno. Les haré un ejemplo sencillo. La humanidad sobre la tierra, tenemos alrededor de 7.500 millones de seres humanos. 7.500 millones de seres humanos, de los cuales por lo menos 1.000 millones padecen hambre. Pregunto, ¿es la voluntad de Dios, es la voluntad del hombre o es la voluntad del maligno que esos 1.000 millones de humanos padezcan hambre? ¿Qué dicen? ¿De quién será? ¿La voluntad de Dios será? ¿Será la voluntad del hombre? Sí, ¿verdad? Y consecuentemente la voluntad del maligno. Pero segundo, es la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque según estadísticas reales, la tierra produce alrededor de 12.000 millones de raciones alimenticias por día. Eso quiere decir que es un excedente de 7.500 millones de humanos para 12.000 millones de raciones alimenticias. ¿Cuánto sobra? 4.500 millones de raciones alimenticias. ¿Y dónde se van? ¿Dónde están? Están aglutinadas en ciertos países, en ciertas regiones, pero la humanidad es tan incoherente en el sentido de la inversión económica y política, porque para hacer una nave que vaya a la Luna o a Marte, invierten 15.000 millones de dólares, pero para llevar comida a un país necesitado, o llevar instalaciones de agua para que haya reguío y todo eso, para eso no se invierte mucho. Entonces, para que nosotros vayamos encasillando en nuestra mente
Esto que genera inquietudes. Ahora vamos a ir a un caso más particular, por ejemplo, los problemas de casa. Los problemas de casa, discusiones, de pronto rebeldía en los hijos, desacuerdos en la inversión económica. ¿Será la voluntad de Dios? Se fueron. ¿Es la voluntad de Dios los problemas que pasa en su casa porque no invierte bien el dinero? Porque tenía que comprar la comida, pero como es el culto misionero se va a hacer un vestido. ¿Es la voluntad de Dios? Entonces, algunas situaciones vienen siendo la voluntad humana, ¿verdad? Y otra, ya mucho peor, es entonces la voluntad del maligno, que el maligno tiene claro su propósito. El maligno vino a matar, a hurtar y a destruir. Y como lo dice también la carta de Pedro, estad atentos y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien tomar de una foto. Como dice su Biblia, anda buscando a quien devorar. Y el término devorar es destruir a tal punto de no dejar huella de lo que era. Entonces, les pongo en contexto para empezar la predicación de esta mañana. Estén de pie, por favor. Vamos a hablar de un último subtema que está encasillado dentro de la voluntad del maligno, que ya hablamos el jueves. Y vamos a tratar el subtema contrarrestando la influencia del maligno, descubriendo la voluntad que tiene y cómo podemos contrarrestar esa voluntad perversa. Vamos a Santiago. ¿Está muy alto? ¿Está muy alto el sonido? Aquí entonces ha de ser que está. Santiago, el capítulo 4, el versículo 7. ¿Sí? Santiago 4:7. ¿Lo tienen? A ver, leamos fuerte. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Parece que no lo encontraron. A ver, leámoslo juntos. 1, 2, 3. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Les repito la cita. Santiago 4:7. Ahí está. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar al Señor. Oremos, hermanos. Padre bueno, Dios bendito, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por la comunión que nos permites tener con la iglesia, con las familias. Y gracias por el poder de la palabra que hemos leído, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Obra, soberano Dios, poderosamente en la vida nuestra. Edifícanos con el poder de tu palabra. Enséñanos, y en esta mañana la palabra de Dios no solamente la escuchemos, sino que la palabra de Dios entre a nuestra vida y genere en nuestro corazón la capacidad de tomar decisiones que nos ayuden a acercarnos a Dios, en el nombre de Jesús. Diga gloria al Señor. Siéntense, hermanos, por favor. Bueno, hemos tenido más o menos 2 temas de cada título de esta prédica que lleva ya algunos días. Hemos hablado de la voluntad de Dios, la voluntad humana y la voluntad del maligno. De la voluntad de Dios dijimos que la voluntad de Dios es absoluta. Amén. Y que los seres humanos tenemos problemas con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los seres humanos no aceptamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Si están aquí, ¿verdad? Se nos hace difícil. Mire usted que cuando alguien muere, ¿quién acepta que alguien se muera? Casi nadie. Si dice, mire usted lo que hacemos, porque no nos gusta. Se murió. Dice, tócale el pulso. No le pongan formol hasta el tercer día, por si acaso no esté muerto. Póngale un espejo en la nariz.
a ver si suda, por si acaso esté vivo. ¿Se hace o no se hace eso? ¿Por qué? Porque no se acepta, porque nos es difícil aceptar algunas cosas que están dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es absoluta, es soberana, pero la voluntad de Dios no es inexorable. Es decir, que las personas pueden obedecerla o desobedecerla. Las personas pueden o someterse a ella, déjelo nomás, déjelo, tranquilo. Someterse a la voluntad de Dios o no someterse a la voluntad de Dios. Eso es una cosa que está dentro de ¿qué? De las decisiones humanas, de las decisiones nuestras. Entonces, la voluntad del hombre ha sido inclinada hacia el mal. Lo dice la Biblia en el Génesis 8. Jehová sacó a Noé del arca y dijo: no volveré más a destruir la tierra por causa del hombre, porque el deseo, la voluntad del hombre es mala desde su juventud. Entonces la voluntad del hombre ha sido siempre orgullosa, egoísta y en muchos de los casos ha sido obstinada. Es decir, que aunque se le aconseje, aunque se le haga ver que está mal, aunque se le dibuje en ocasiones el peligro existente, el hombre es obstinado y no entiende. La voluntad del maligno, por su parte, está definida. El maligno no cambia de voluntad nunca. No crea que si el maligno le propone a usted algo que a usted le parece positivo, es para beneficiarlo. No. La voluntad del maligno siempre es perversa. La voluntad del maligno siempre es destructiva. No tiene planes de bien para nadie. No crea usted el cuento de que el enemigo le va a facilitar la vida. Eso no es verdad. El maligno tiene claro un plan para la humanidad. No importa si usted es feo o es bonito, es blanco, es negro, es elegante o no es tan elegante. No crea que el diablo le va a facilitar la vida. Hay poder en el nombre del Señor. El diablo le dirá unas mentiras a usted. Como le dijo a alguna mujer que ella era muy creyente de la fe, pero en un momento el diablo le habló y le dijo: tú eres muy bonita para ser cristiana. Tú tienes que ser, es una modelo. Tú tienes que ser una mujer famosa que salga en revistas. Yo te puedo dar todo eso. Hay poder en el nombre del Señor. Y esta mujer le creyó al enemigo. Entonces, porque el diablo no tiene buenas intenciones. Una vez que te usa para sus fines, el diablo te desecha. Hay poder en el nombre del Señor. Pero la Biblia dice de un hombre que mencionó: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa palabra quiere decir que Dios no te usa por un momento, que cuando tú estás joven o cuando estés viejo, el Señor siempre será tu sustento. Diga gloria al Señor. Pero el enemigo ha encontrado mucha cabida en la idea equivocada que tenemos los seres humanos de la belleza. Porque la belleza para algunos es absoluta. Quienes no cumplen estos estándares de belleza, entonces no son bonitos, no son hermosos. Entonces, pero la belleza no es absoluta. La belleza es relativa. Es decir, que cada uno, de acuerdo a su formación o cosmovisión de la vida, tiene que ver qué es bello y qué no lo es para su forma de ver la vida. Entonces, pero como el mundo, el diablo en su voluntad está teniendo esta idea, y se lo digo a usted con toda claridad, que la idea de cómo la gente se cataloga y de qué estándares de belleza quiere llegar es una idea del maligno. Porque esto ha llevado, mire usted, vivía una señora en España y llegó a Ecuador como en 2010 a hacerse una liposucción. Ella era una mujer elegante, se la veía en fotografías, yo ya no la conocí sana, sino enferma. Y era una mujer elegante.
Sin embargo, ella vino de España a hacerse una liposucción a Quito. Se hizo la liposucción, llamó a su madre, a su padre, papá, mamá, todo está bien. Pero una vez que terminó esa llamada y empezó a hacer de reacción todo lo que le habían hecho y terminó en una silla de ruedas, como que si le hubiese dado poliomielitis, los brazos torcidos, los dedos torcidos, y así terminó, así está hasta hoy. ¿Por qué? Porque se tiene una idea, unos estándares de cómo es la belleza, de qué color tienen que ser las uñas, de qué color tiene que ser el pelo, de qué color tiene que ser la piel, de qué manera tengo que ser más provocativo o provocativa al vestirme. Entonces, esas ideas de belleza se pueden ir configurando dentro de la voluntad del maligno y dentro de la voluntad humana. Y nosotros como creyentes debemos decidir, porque nosotros no estamos dentro de la voluntad del maligno, sino dentro de la voluntad de Dios. Diga gloria al Señor. Pero el enemigo busca agradar con noticias al oído humano y a la vista humana, para que éste se deslice de la voluntad de Dios y tenga ideas. Créame usted, hermana, más que todas las hermanas que tienen más problemas en razón de cómo se ven. Una hermana que se para un espejo y se dice, yo me veo fea. Usted tiene que reconfigurar su idea. Pues yo le haré una pregunta. ¿Quién la diseñó a usted, hermana? Dígame, ¿quién la diseñó? Ya, ¿y Dios diseña diseños feos? ¿Usted que conoce a Dios? ¿Usted cree que Dios será capaz de diseñar? Ahora sí, cuídese un poco, no coma demasiado, cuide su digestión, bueno, la circulación de la sangre, todo lo que usted tiene que cuidarse. Pero no se catalogue ante un espejo como fea o como feo, no se catalogue así. Porque usted es una creación de Dios. Sí están aquí, ¿verdad? Son una creación de Dios. Y no tenga esa idea porque nos hace daño. La idea absoluta de la belleza es que la belleza está catalogada en revistas y en las pantallas de televisión. Entonces, eso es belleza. ¿Para quién? Para el mundo. Pero la belleza no debe ser catalogada así porque Dios fue el que nos creó, nos formó y nos hizo. Diga gloria al Señor. Entonces, dentro de la voluntad del enemigo está la idea de hacer infeliz al ser humano. Y aquí yo quiero decirle hasta dónde puede llegar el diablo con un creyente. Quiero responder esas preguntas. Porque dice el hermano, el diablo puede entrar a poseer de buenas a primeras a un creyente. ¿Qué dicen los hermanos? O sea, el diablo dice, quiero meterme en la vida de ese hermano bautizado. Y se mete. ¿Está en sus facultades hacer eso? Porque dice, no, hermano, es que ustedes dicen, yo tengo una historia. ¿Se acuerdan? Ya ustedes están pensando rapidito. ¿Se acuerdan de tal persona que le pasó tal cosa? Ya ustedes están configurados aquí. Pero es que hay algo de esas personas que ustedes no saben. Ustedes saben que esa persona era bautizada y el diablo se le metió. Pero hay algo que ustedes no saben de lo que esa persona hacía en su casa. Y yo les voy a contar 2 o 3 historias. Porque llegó un pastor a una congregación y le estaban sirviendo una comida. Y la chica que estaba sirviendo la comida quedó en shock, como que si un demonio la poseía. En ese momento. Entonces, el pastor se dio cuenta y le preguntó, ¿qué le pasa? Y ya no podía ni hablar, estaba temblosa. Y señalaba, porque era hace años, eso pasó hace muchos años, señalaba donde estaba el DVD. ¿Cuántos tuvieron DVD? ¿Verdad? Y donde estaban los discos. ¿Y qué era que había allí? Que esta niña consumía películas de terror, donde invocan a los demonios. Para los que no saben y ven películas de terror, en las películas de terror invocan a los demonios. Y eso que nadie sabía, porque
si nadie se haya dado cuenta y esa niña haya sido endemoniada, alguien hubiese dicho, miren, pobre hermanita, ella era tan cristiana. Es que eso es lo que tú ves aquí. Pero allá en la casa nadie sabe lo que viven, lo que hacen. Pero sí se resérvese usted el derecho a la duda. Cuando algún creyente de buenas a primeras salga que algún demonio, entonces usted no diga, ay, míralo. No, usted tiene que decir, algo pasa. No podemos ser inocentes en eso. Algo pasa allá donde nadie le ve. Amén. Entonces, ¿qué cosas sí puede hacer el maligno dentro de su voluntad? Lo dice Santiago 4:7, lo que leímos. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando dice someteos a Dios, pregunto, ¿qué tenemos que someter a Dios nosotros? Nuestra voluntad. La voluntad humana tiene que ser sometida a Dios. Nos preguntamos, ¿dónde está sometida tu voluntad ahora? Pregúntate, no me lo digas. Mi voluntad está sometida a mí mismo, porque yo decido lo que hago, nadie puede meterse en mi vida. Bueno, es tu problema. O dice, no, mi voluntad está en Dios, porque donde Dios me llama, ahí estoy. Qué bueno. O alguien pudiera decir, mi voluntad ni en las manos de Dios, ni en las manos mías, está en las manos del maligno. Si el maligno me llama a la cantina, allí estoy. Si me llama a la fiesta, allí estoy. Donde el maligno me llame, ahí voy. Bueno, eso también se da. Pero de acuerdo a donde esté sometida tu voluntad, entonces será el resultado de la vida. Diga gloria al Señor. Dice este versículo, someteos pues a Dios. ¿Qué hay que someter a Dios? La voluntad. Y cuando sometamos nuestra voluntad a Dios, resistamos al diablo. Eso quiere decir que si tenemos que, ¿a quién uno resiste? Resiste a alguien que hace propuestas, ¿verdad? O sea, usted dice, le vendo, señora, esta olla. Y usted la quiere comprar porque le gusta, pero no tiene plata. Entonces usted tiene que resistir a alguien que le ofrece algo. Asimismo, el diablo en su voluntad está a ofrecernos cosas, no imponérnoslas, ni tampoco meterse en nosotros. Es decir, que el diablo le dice, tómate un trago de cerveza, es una propuesta. Usted no está obligado a tomárselo. El diablo le dice, no, es que tú eres bonita, tú no tienes que vestirte así, tú tienes que ser más provocativa. Entonces es una propuesta. Usted no está obligada a obedecerla. Entonces el diablo dice, cuando te dé coraje, insulta. Eso es una propuesta. Pero usted no está obligado a obedecer esa propuesta. Dice, no, es que tu marido está muy feo, engáñalo. Es una propuesta del enemigo. Pero tú no tienes que obedecerla. Dígame en la iglesia. Así está el mundo, lleno de propuestas. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos sometamos a Dios y resistamos al diablo, el diablo va a hacer una cosa. ¿Qué va a hacer? Va a huir de nosotros. Hay poder en el nombre del Señor. Es la única manera que podamos nosotros contrarrestar la influencia del diablo. Nosotros no podemos pararnos a pensar que el diablo nos puede obligar. Quiero compartir de 3 pasajes de la Biblia que nos van a narrar 3 historias de 3 personas que fueron progresivamente escuchando al diablo. Vamos a la primera. La primera es David, el rey David. Póngame aquí si pueden, 1 Corintios 2, 21, 1. Primera de Crónicas, perdón. Primera de Crónicas 21, 1. Primera de Crónicas 21:1. ¿Estamos? ¿Qué dice? A ver, leamos. Dice, mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. ¿Qué hizo Satanás aquí? Incitó. El término incitar es decir, motivar, proponer. Entonces Satanás se levantó contra Israel y le hizo una propuesta. ¿A quién?
al rey David. Fue Satanás con un revólver y le dijo a David: si usted no me hace esto, yo le disparo. No, ¿qué hizo? Lo incitó. ¿Qué quiere decir? Lo motivó. Le dijo: David, usted es una persona tan elegante, tan capaz, tan inteligente. ¿Cómo va a creer que no va a saber cuántos soldados tiene en su ejército? ¿Verdad? Lo incitó, le motivó a que hiciera algo. ¿Y qué pasó? Le propuso muy bien. ¿Qué pasó? David lo escuchó. David no estaba obligado, David no estaba amenazado. David escuchó la voz del maligno y hizo lo que el maligno le propuso. Pero hay un caso aún peor. Está en Juan 13:17. De otra persona a la que el maligno ya no le propone, sino que miren lo que pasó. En Juan 13:27, perdón, 13:20. ¿Qué dice? Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿De quién está hablando? De Judas. Es decir que en David, Satanás no entra en David. Satanás lo invita. Así como a veces te invita a ti y te hace una llamada por teléfono y te dice: vámonos acá. La iglesia, ¿qué es la iglesia? A otro día, eso, déjalo. Entonces, lo mismo hizo con David, lo invitó. Y en el caso de Judas, ya no lo invitó, sino que Satanás entró en él. Hay poder en el nombre del Señor. Es un caso peligroso. Pero ¿cuándo pasa eso? ¿Será que de buenas a primeras Satanás entró en Judas? No. Lo que pasa es que Judas tenía una historia de vida que no era agradable a Dios. Porque Judas pertenecía al grupo de los celotes. ¿Quiénes son los celotes? Era un grupo patriota de Israel que quería la liberación de Israel por la fuerza, por la guerra. Pero cuando Jesús dijo: si te hieren en una mejilla, dale la otra, Judas dijo: no, esto no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un rey bélico, fuerte, que haga guerra, que pelee. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, pelearíamos, pero no lo haremos porque no somos de este mundo. Diga gloria al Señor. Y a Judas se le entregó la tesorería del grupo. Y dice la Biblia, cuando fue que la mujer derramó el alabastro sobre Jesús, Judas dijo: esto tenía que venderse por 300 denarios. Y dice la Biblia, y no lo dijo porque tuviera cuidado de la gente pobre, sino porque era el tesorero y sustraía del dinero que se echaba allí. Entonces, por eso, porque la vida de Judas no era honesta, por eso Satanás pudo entrar en él. Hay poder en el nombre del Señor. No se puede, el creyente no puede tener miedo y decir: oye, en cualquier momento puede ser que el diablo se me meta. No, no. Tampoco es verdad que cuando un creyente reacciona de pronto con ira, es porque el diablo se le metió. Llega usted a una casa y la señora está ahí llorando y el hombre está acá con coraje y dice: hermano, y me habló y me dijo, es que se le metió, fue el diablo. Eso no es verdad. Lo que pasa es que esta persona no tiene dominio propio. ¿Sí me explico? No tiene dominio propio y no sabe manejar su temperamento. No se deja moldear por el poder del Espíritu Santo para tener el fruto del Espíritu en su vida. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, a modo de conclusión de este tema, nosotros no estamos obligados. Mire usted que ni siquiera Dios nos obliga. ¿Sabe por qué no nos obliga? Porque la voluntad de Dios está expresada desde el principio. Cuando Satanás se atrevió a decirle a Dios que toque la vida de Job, le dijo estas palabras: ¿acaso Job es fiel a ti gratuitamente? Le dijo:
¿acaso sirve Job a Jehová de balde? Es decir, Job no te sirve porque te ama. Eso fue lo que le dijo. Job no te sirve porque te ama. Job no te es fiel porque te ama. Job te es fiel porque tú le has dado plata, porque tú le has dado mis riquezas, bienes, hijos. Por eso es que esté fiel. Pero el día que tú lo enfermes, el día que tú le quites los bienes, el día que tú le hagas ver como que le va mal en la vida, ese día Job te maldice. Hay poder en el nombre del Señor. Esas fueron las palabras de Satanás. ¿Por qué Jehová no obliga a usted que venga a la iglesia? ¿Por qué Dios no le compra la conciencia? ¿Por qué Dios no obliga a la gente de afuera que se congregue y se bautice? Porque Dios quiere que el que se acerca a Él se acerque creyendo que Dios es verdadero y que es poderoso. Diga gloria al Señor. Y que no tiene Dios que obligarnos ni amenazarnos para que nosotros doblemos nuestras rodillas y reconozcamos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Diga gloria al Señor en esta mañana. Aunque la voluntad del maligno siempre ha sido inducir al creyente al pecado, a la desobediencia, que el creyente no se congregue, que el creyente no lea, que el creyente sea presumido, que el creyente no se doblegue ante Dios o ante la iglesia o ante la palabra. El enemigo se ha encargado de incitar, como lo hizo con David, para que el creyente sea desobediente y no se someta a la voluntad del Dios Todopoderoso. Pero Dios nos invita en esta mañana a someternos a Dios y el diablo de nosotros va a huir. Diga gloria a Dios en esta mañana. Amada iglesia, cuando uno se convierte al Señor, ¿quién pone el sentir de cambio en la vida? ¿Quién lo pone? El pastor de la iglesia. Le dice, usted ya tiene que dejar aquello. Claro, lo enseñamos en la charla de bautismo, sí lo enseñamos. Pero Dios pone el sentir. Porque Dios quiere tocar tu voluntad. Diga gloria al Señor. Dios no te obliga, no te amenaza. Dios pone el sentir. Y tú que antes ibas al baile, tú dices, ya no me place, no siento. Y tú que antes consultabas a un brujo, dices, no, ya no lo consulto, ya entiendo. Tú que estabas en fornicación, en unión libre, tú dices, voy a casarme, porque a Dios eso no le gusta. ¿Quién pone ese sentir en la vida si no es la presencia de Dios? Bendito es su nombre. Pero el diablo no se duerme. El diablo dice, voy a esperar 2 o 3 añitos, y les mete el cuento de que se les acabó el primer amor a los hermanos. Les dice, ya sé cuándo, yo voy a esperar que se le acabe el primer amor, y de ahí yo voy a inducirlo a que se vista provocativamente, a que deshonre a Dios, a que ya no esté conforme con su pelo, con su color de piel, con su color de uñas. Yo voy a incitarle que haga otras cosas. Hay poder en el nombre del Señor. Y el creyente empieza a hacer eso y no se da cuenta que es el diablo el que está introduciendo una cizaña para que su voluntad sea torcida. Hay poder en el nombre del Señor. Pero amada iglesia de Dios, en esta mañana sometamos nuestra voluntad al Señor, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Dele a Él la gloria en esta mañana. Y concluyo este mensaje, amados hermanos. Mire usted, en la antigüedad había esta costumbre en Israel, la ley lo decía. Tú puedes comprar esclavos, y a los esclavos tú tienes que hacer que te sirvan 7 años. El año 7º ya tú no puedes obligarles que te sirvan. El año 7º van a salir libres. Pero si ese esclavo, te voy a hacer aquí un paneo de cómo podría ser. Sucede que cuando venden a un esclavo, ¿cómo lo tratan? Si usted hubiese leído o leyese la historia del tío Tom, que es una historia de esclavitud americana, o si viera cualquier otro
Video que aún hay, que sí hay videos de la esclavitud moderna, por lo menos de la Alemania nazi de 1939. Entonces usted se dará cuenta cómo trataban a la gente que consideraban que era de menor categoría, y que a la feria de esclavos no los llevaban bien cómodos, siéntese aquí, tome un cafecito, nada, violentos, con insultos, amarrados, tirados allí. Y llegaba el que compraba esclavo y decía: véndame este, véndame el de allá. Y lo hacía trabajar por 7 años. Pero si el esclavo se daba cuenta que en esos 7 años su amo había sido buena persona, lo había tratado bien, lo había tratado con amabilidad, le decía el amo al año 7º: te entrego tu voluntad, toma, eres libre, si quieres irte puedes hacerlo, si quieres quedarte tienes que hacérmelo saber. Alabanzas a Dios. Y el esclavo decía: este amo me ha tratado mal, este amo me ha tratado golpeándome, insultándome, yo que voy a quedarme con él. Cogía su voluntad y se iba. Hay poder en el nombre del Señor. Pero si el esclavo decía: mi amo me ha tratado bien, mi amo me ama mi casa, ama a mis hijos, ¿yo qué voy a irme? ¿Dónde voy a irme si donde él me ha ido bien? Diga gloria al Señor. Entonces el esclavo cogía su voluntad y la sometía a su amo. Diga gloria a Dios. Y el amo lo llevaba a la puerta de la ciudad y lo tomaba y lo ponía sobre la puerta de la ciudad, y tomaba una lesna que era una especie de punta y le hacía un hueco en la oreja, y ese era la evidencia de que iba a ser un esclavo voluntario, que ya no estaba a la fuerza allí esclavizado, sino que había decidido someter su voluntad a su dueño. Diga gloria al Señor. Así es la iglesia. En el Calvario Cristo nos entregó la libertad de decidir con quién caminar, a quién servir, para quién vivir, a quién darle la vida. Pero un día nosotros decidimos darle la vida a Jesucristo. Entonces no salgamos de allí, mantengámonos en esa voluntad. Diga gloria al Señor, porque con Cristo nos ha ido bien. ¿A cuánto les ha ido bien con el Señor? ¿A cuánto les ha ido bien con el Señor? Aleluya. Entonces no procuremos irnos, pero contrarresta la influencia del enemigo, hermano y hermana. Contrarresta. El enemigo siempre estará invitándote a que desobedezcas. El enemigo siempre estará invitándote a que ¿por qué te vas a consagrar? ¿Qué de bueno tiene que llegues a iglesia? Te tienen allí presionado, no te dejan ser libre. Hay poder en el nombre del Señor. Son mentiras del enemigo, porque el enemigo no te ama. El enemigo no tiene buena intención contigo. El enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, y no va a parar hasta que cumpla ese objetivo. Pero hay poder en el nombre del Señor, que esta iglesia está bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Pero en esta mañana yo quiero invitarle que esté en pie, y yo quisiera orar por la vida de alguien que se ha visto de pronto acosado por el enemigo. Quiero orar por la vida de un joven o de una señorita que se ha visto de pronto presionado por propuestas del enemigo. Quiero orar por la vida de un anciano que se ha visto de pronto allí escuchando que el enemigo le dice unas palabras y le dice: ¿para qué vas a estar allí? ¿Por qué sigues firme? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué la otra? Mejor apártate, mejor haz esto. ¿Por qué sigues sometido a esa iglesia? No estamos sometidos a la iglesia, estamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces sométete a la voluntad de Dios.
hermano, hermana. Somete tu voluntad al Señor. Entrega tu voluntad a Dios. Aunque a veces tu mente piense diferente, pero somete tu voluntad a Dios. Porque cuando sometamos nuestra voluntad a Dios y resistamos al diablo, este va a huir. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Levanta tus manos en esta mañana. Levanta tus manos en esta mañana. Usted que está allá en su banca, levante sus manos. Y piensa en las cosas que está por hacer. Piensa en la manera que está llevando su cristianismo. ¿Bajo qué voluntad usted lleva su vida? ¿Bajo qué voluntad usted alinea sus propósitos y sus decisiones? Y en esta mañana, clámele al Señor Dios Todopoderoso y roguémosle a Él, aleluya, para que tengamos el valor de someter nuestra voluntad a la presencia de Dios, de someter nuestro propósito, el plan de vida, aleluya, someterlo a la presencia de Dios. Soberano Dios, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, invocamos tu nombre sobre la vida de tu iglesia. Padre bendito, Dios eterno, en esta mañana. Y te rogamos, Padre Celestial, por la vida de nuestros hermanos que están aquí en este altar y los que están allá en su banca, Señor, que están clamando al Dios Todopoderoso, que están rogando, Señor de gloria. Alabado sea tu nombre. El poder someter nuestra voluntad a Dios, el poder someter nuestras decisiones a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y que tú obres poderosamente y que tu Espíritu nos fortalezca y que el poder del Espíritu Santo nos dé fuerza para poder someter nuestra voluntad y nuestras decisiones al poder de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te lo rogamos, Padre bueno, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre grande de Jesús, aleluya. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Poder y que yo pueda Alabanzas a tu nombre. Que tanto aflige a la iglesia que te sirve. Sí, mi Dios, y que amado. le quita valor para servir. Aleluya. Así tu espíritu está conmigo. Te adoramos, Estoy seguro, Señor. que venceré. Ayúdanos, Padre. Ese maligno que aflige a los Aleluya. cristianos y con su astucia los quiere hacer caer. Y con su astucia los quiere hacer caer. Alabanza.